La ciudad sagrada de Shambhala. Se dice que en algún lugar profundo de los valles y cimas de las montañas del Himalaya se encuentra la ciudad mística de Shambhala. Aunque ese es solo un nombre, se le ha dado muchos nombres a lo largo de los siglos. Algunos la han llamado la tierra de los dioses vivientes, otros la han llamado la tierra de las aguas bravas o la tierra de los espíritus radiantes. Shambhala en sí es una palabra derivada del sánscrito y significa tierra de felicidad. No hay pruebas de que Shambhala exista o haya existido alguna vez, sin embargo aparece en muchas culturas asiáticas en sus mitologías. Para los hindúes, budistas y tibetanos, Shambhala es un lugar donde viven los semidioses y los superhumanos. La ciudad huele a flores y su belleza escénica no parece nada que otra ciudad pueda esperar lograr. Pero hay un problema con Shambhala. Solo aquellos que son puros de espíritu y de mente pueden encontrarlo. Su entrada está oculta para todos los demás, lo que significa que Shambhala debe estar en un plano de existencia completamente diferente. Miremos un poco más de cerca la idea hindú del Shambhala. En la tradición hindú, no existe el cielo como afirma el cristianismo. Su versión del cielo es Shambhala, pero está ubicado en la tierra, no en las nubes. Los hindús creen que cuando un humano después de muchas reencarnaciones finalmente tiene buen karma, entrará a la ciudad. Está más cerca del cristianismo de lo que cabría esperar. En ambas religiones es necesario tener un buen karma o una buena alma para alcanzar la felicidad eterna. Pero para los hindúes no hay salvación a través de Jesucristo. Necesitan encontrar su propia bondad dentro de sus almas si quieren traspasar las puertas del Shambhala. ¿Pero podría ser una ciudad real? Es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de los siglos, e incluso han habido expediciones para encontrarla. Los rusos fueron a buscar el Shambhala después de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, Hitler envió también un grupo a buscar el Shambhala, dirigido por Heinrich Himmler. El famoso autor ruso Nikolás Roerich afirmó una vez que vio un ovni mientras exploraba el Himalaya. Uno de sus guías le explicó que los ovnis son utilizados por la gente que vive en el Shambhala para visitar a otros mundos. Las vidas sorprendentemente largas de los budas. Los pueblos antiguos vivieron vidas mucho más largas que los actuales, al menos según ciertos textos antiguos así era. La coincidencia que los historiadores les cuesta conciliar es que los libros del cristianismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo y los antiguos sumerios tienen una cosa importante en común. La gente vivió durante mucho tiempo y sin embargo, hoy en día la gente suele morir antes de alcanzar los 3 dígitos. Entonces, ¿qué sucede aquí? La Biblia nos dice que antes del diluvio, los descendientes de Adán y Eva vivieron durante siglos seguidos. El mismo Noé vivió 950 años, Lamec vivió 777 años, Enoc vivió 365 años. A medida que pasaron los siglos, las figuras bíblicas vivieron vidas cada vez más cortas. Moisés solo vivió 120 años, y después de eso los humanos no vivieron más de un siglo, excepto alguno que otro centenario. Es posible que ya hayas oído hablar de la increíble longevidad de las figuras cristianas, pero no estoy dispuesta a detenerme ahí. ¿Has oído hablar de Vipassi? ¿O qué pasa con los 27 Budas que precedieron al Buda Gautama? Si no lo has hecho, quedarás impresionado. En la tradición budista hubo 27 Budas que precedieron al Buda principal, con el que la mayoría de la gente está familiarizada. Buda no es una deidad ni nada por el estilo. Muchos piensan que Buda fue la versión asiática de Jesús, pero eso no es del todo cierto. Buda como título simplemente significa el que está despierto. Cualquiera puede convertirse en Buda si alcanza la etapa máxima de la iluminación. ¿Qué es lo que esencialmente enseña el budismo? Antes de que el Siddhartha Gautama alcanzara la iluminación y se convirtiera en Buda, en algún lugar del sur de Asia durante el siglo VI a.C., cuando fundó el budismo como religión, los textos antiguos dicen que habían otras 27 personas. El número 22 fue Vipassi, que nació en la India. Aparentemente vivió 84,000 años. Vaya, incluso ese es un salto para Noé, que vivió casi 1000 años. En el texto budista de Buddhavansa, que describe la vida de Gautama Buda y a aquellos que lo precedieron, dice que este vivió 84,000 años y era lo normal que cualquier otra persona vivía en aquel entonces. Pero se vuelve aún más extraño. Vipassi medía 37 metros de altura, lo que lo hacía incluso más grande que los Nifilim de la Biblia. También irradiaba luz como si fuera una bombilla humana gigante. En el hinduismo, los dioses y los héroes tenían una esperanza de vida similar. El antiguo dios Rama gobernó su reino de Ayodhya durante 11,000 años, pero por su parte, Dashat vivió más de 60,000 años.
Todo esto se puede encontrar en las escrituras hindúes y en el antiguo libro de Ramayana. También dice que el dios Krishna vivió 125 años entre el 3228 y el 3102 a.C. Como nota al margen, solo quiero mencionar que el primer rey de Vietnam, Kit Dong Vong, vivió 127 años entre el 2919 y el 2792 a.C. Esto fue lo más cerca de cuando Krishna supuestamente vivió en la India. Las figuras hindúes y bíblicas vivieron vidas increíblemente largas y luego su esperanza de vida se redujo a solo aproximadamente un siglo. Y al mismo tiempo también, hace unos 5000 años, se puede encontrar afirmaciones similares en la religión egipcia, en los mitos japoneses y en las leyendas griegas y en los cuentos de los primeros imperios persas. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿es esto cierto? ¿Vivimos los humanos durante cientos o miles de años antes de que sucediera algo en el año 3000 a.C. que acortara nuestra esperanza de vida? ¿Qué conocimientos hemos perdido? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Secretos de las estrellas babilónicas. Hace 3000 años, los antiguos babilonios buscaban respuestas en las estrellas. Los adivinos subían las empinadas escaleras de los zigurats y contemplaban el cielo. Lo que vieron allí lo registraron en trozos húmedos de arcilla utilizando una caña a modo de bolígrafo. Grabaron caracteres cuneiformes en sus trozos de arcilla, escribiendo los movimientos de los cuerpos celestes. Ahora, 3000 milenios después, muchas de las tablillas de arcilla utilizadas por los adivinos han sido descubiertas en las ruinas de ciudades babilónicas en todo el Irak moderno. Los científicos saben, por sus traducciones, que los adivinos conocidos como Ummanu tenían un excelente conocimiento del cosmos. Algunas de sus listas registran la distancia entre las estrellas como si las hubieran estado mirando a través de un telescopio moderno. Hay dos preguntas importantes para las que los científicos no tienen respuesta. No saben qué buscaban los babilonios en las estrellas, y no saben cómo tenían un conocimiento tan sofisticado de la distancia de las cosas en el espacio exterior. Existe una posibilidad, pero es demasiado loca como para contártela. Bien, te lo diré de todos modos. Una teoría es que los babilonios buscaban en los cielos un grupo de dioses que los sumerios habían visto 2000 años antes. Los Anunnaki. Los babilonios no fueron los primeros en mirar las estrellas y registrar lo que vieron. Los sumerios lo hacían mucho antes. Los sumerios crearon el sistema de escritura cuneiforme utilizado por los babilonios. También identificaron y nombraron las constelaciones, tal vez antes que nadie. Hacia el año 1700 a.C., la observación del cielo ya era una ciencia establecida. Lamentablemente, gran parte de lo que los sumerios aprendieron y transmitieron a los babilonios se perdió alrededor del siglo I a.C. Las grandes ciudades de Mesopotamia cayeron en una espiral de ruinas. Fueron dominados por los persas y luego apareció Alejandro Magno con sus griegos. La escritura cuneiforme se convirtió en algo arcaico del pasado, muy parecido a lo que es el latín para los angloparlantes de hoy. Fue reemplazado por el arameo y el griego. La astrología también fue abandonada en gran medida y pronto la antigua sabiduría de Mesopotamia se perdió por completo. Es nuestro deber hoy intentar recuperar algo de esa sabiduría. Para ello, los eruditos modernos analizan hasta la última evidencia que pueden encontrar, especialmente cuando se trata de tablillas cuneiformes. Al estudiar cientos y miles de tablillas, los investigadores han obtenido una idea bastante clara de cómo era la cosmovisión babilónica. Sus reyes, al igual que los reyes de Sumer, eran considerados representaciones de los dioses en la tierra. Todo se remonta a la observación de estrellas. Los sumerios estaban obsesionados con la astrología porque creían que procedían de las estrellas. Pensaron que los Anunnaki, sus dioses, eran entidades reales de otro planeta del sistema solar. Observaban las estrellas porque siempre anticipaban su regreso. Miles de años después, los babilonios continuaron observando las estrellas anticipando el regreso de los Anunnaki. Pero, ¿alguna vez volverán? Tal vez los humanos modernos nunca conozcan el conocimiento cósmico original otorgado a la primera generación de los sumerios. El lirio narcótico de la curación psicodélica. El loto egipcio, que a veces también se le llama loto azul, es una flor que no se parece a nada que tengas en el jardín de tu casa. No es solo una belleza, tampoco era solo un símbolo de vida e inmortalidad para los antiguos egipcios.
El bonito nenúfar azul también tiene un secreto narcótico relacionado con las antiguas técnicas curativas psicodélicas. El nombre científico de la flor es Nymphea caerulea. Se considera un enteógeno, lo que significa que consumir el nenúfar puede alterar la mente de una persona, puede cambiar su forma de comportarse, pensar y de percibir el mundo. Durante miles de años, la flor se ha utilizado en muchas culturas para conectarse con un poder superior. Si bien el loto egipcio se originó a lo largo del Nilo, existen variantes que se pueden encontrar en todo el mundo. Los mayas, los tailandeses y los sirios utilizaban nenúfares similares, y las flores siempre vienen con un aroma embriagador y excelentes cualidades medicinales. Incluso hoy en día, ciertos curanderos naturistas utilizan el loto egipcio para tratar todo, desde la depresión hasta el insomnio. También se utiliza para tratar la ansiedad, el malestar estomacal y es un afrodisíaco natural. Olvídate del chocolate y el vino, solo necesitas una flor de loto azul. Sin embargo, de ninguna manera estoy sugiriendo que te comas la flor. El loto egipcio contiene dos compuestos muy específicos que alteran tu cerebro. El primero es la apomorfina, que da la sensación de euforia y felicidad. El segundo es la nuciferina, que funciona como un antipsicótico para inducir sensaciones de calma y tranquilidad. Comer la flor puede brindarle a una persona una experiencia similar a consumir drogas reales. Probablemente es por eso que es ilegal cultivarlo, venderlo y comprarlo en el estado de Luisiana. Pero volvamos al antiguo Egipto. Mucho antes de que Luisiana declarara ilegal el nenúfar, los egipcios sabían cómo aprovechar su poder. ¿Has oído hablar del Libro de los Muertos? Fue uno de los libros más importantes para los egipcios, ya que contenía información sobre su religión, tradiciones, magia y medicinas. Es un diccionario completo sobre la sabiduría espiritual egipcia. El Libro de los Muertos es también una de las principales fuentes que utilizan los científicos al estudiar la planta, porque los egipcios tenían un conocimiento muy profundo de ella. Utilizaban el nenúfar en muchos de sus rituales sobrenaturales. La flor se utilizaba para ayudar al difunto a llegar al más allá. Se usaba en remedios, hechizos y para invocar el poder de los propios dioses. En el año 1500 a.C., los egipcios escribieron el papiro Eber. Es otro antiguo libro. Tiene 3500 años y contiene más de 800 recetas médicas, muchas de las cuales involucran el loto azul. Es sorprendente pensar que hoy en día es absolutamente ilegal incluso cultivar plantas utilizadas para curar el alma en nuestro mundo moderno. ¿Cuán sabios podrían haber sido los egipcios? La sabiduría de la biblioteca de Celso. Cuando se trata del conocimiento perdido de los antiguos, no hay que buscar más allá de las grandes bibliotecas perdidas del mundo. Ya habrás oído hablar de la Biblioteca de Alejandría antes y de cómo se perdió su gran cantidad de información registrada. Es posible que incluso hayas oído hablar de otras bibliotecas destruidas, como la Biblioteca de Ashurbanipal o la Casa de la Sabiduría. ¿Pero qué sabes de la Biblioteca de Celso? Ubicado en el oeste de Turquía, este gran depósito de conocimiento humano alguna vez contuvo más de 12.000 pergaminos. Los historiadores antiguos escribieron que era uno de los edificios más impresionantes del Imperio Romano, y eso es asombroso considerando las cosas asombrosas que construyeron los romanos, como el Coliseo y el Templo de Hércules. La Biblioteca de Celso fue construida en el siglo II después de Cristo, cuando Roma prosperaba a lo grande. Incluso queda un poco de la biblioteca, cuya fachada se alza en la ciudad de Éfeso. ¿Pero en dónde está toda la sabiduría? Desafortunadamente, todo eso se acabó. Cuando entrabas a la biblioteca una vez terminada, te recibían 4 estatuas monumentales. Las estatuas representaban la sabiduría, inteligencia, conocimiento y virtud. En el interior, más allá de las estatuas, había un piso de mármol de aproximadamente 186 metros cuadrados y cada pared estaba revestida de nichos para guardar los pergaminos. La tragedia, y estoy segura de que estarás de acuerdo conmigo en esto, es que nadie sabe lo que decían los pergaminos. Esto se debe a que en el año 262 después de Cristo, los godos invadieron e incendiaron el lugar. Aunque Éfeso sobrevivió hasta que un terremoto lo derribó en el siglo X después de Cristo, los rollos de la biblioteca se perdieron para siempre. ¿Los ángeles construyeron la libela? Hay lugares en este mundo tan misteriosos como la libela en Etiopía, pero el misterio se debe a una razón que puede resultar difícil de creer. Hace 800 años, un rey etíope ordenó construir una nueva capital para todo el pueblo cristiano de su nación. Muy por encima del mar, a 2.438 metros de altura, en las tierras altas del norte de Etiopía nació la libela. Luego vinieron sus iglesias que, según la leyenda, fueron construidas por los ángeles.
Las tierras altas de Etiopía se formaron mucho antes de que los humanos evolucionaran. Hace 31 millones de años, las fisuras se abrieron de la tierra y la lava se derramó por el Cuerno de África a aproximadamente 1 milla de profundidad. Era literalmente un mar de lava. Luego se secó, convirtiéndose en las tierras altas donde hoy se encuentra la Libela. Antes del año 400 después de Cristo, el cristianismo echó raíces en Etiopía, lo que lo convirtió en uno de los primeros reinos en adoptar el cristianismo como fe predominante. Un hecho poco conocido es que mucho antes de que los vikingos se hicieran cristianos, los celtas, los galos o muchos lugares en Europa, Etiopía era el hogar de algunos de los reyes cristianos más poderosos. Uno de esos reyes fue la Libela, quien, según cuenta la leyenda, viajó 2.575 kilómetros al norte de Jerusalén. Cuando regresó, la Libela tuvo una visión del futuro. Quería crear una Jerusalén en África. Y así fue como comenzó la Libela. La ciudad nunca ganó la misma fama que la verdadera Jerusalén, pero todavía existe todos estos años después. Pasemos ahora al misterio de las iglesias y los ángeles. Les hablé antes sobre la lava que tenía 1 milla de profundidad. El resultado de tener todo el paisaje hecho de lava solidificada es que es fácil de tallar. Con un poco de esfuerzo, la gente pudo cincelar 11 iglesias enormes en roca sólida. Probablemente esto se hizo durante el reinado del rey Lalibela, en el siglo XII después de Cristo. Los historiadores y arqueólogos creen que cuando Lalibela fue a Jerusalén quedó inspirado. Cuando regresó a su país ordenó que tallaran 11 iglesias y cada una de ellas a partir de un bloque sólido de piedra. Eso es lo que dicen los científicos, pero según la Iglesia Ortodoxa Etíope, las 11 iglesias fueron hechas por los ángeles. Es una leyenda que para algunas personas puede parecer una tontería, pero ¿y si hay algo de verdad en ello? Los científicos siempre se han preguntado por qué el rey Lalibela decidió construir iglesias semisubterráneas cuando habían formas más fáciles de hacerlo. Las 11 iglesias cubren un área de 25 hectáreas, siendo la más grande de ellas 743.2 metros cuadrados y 4 pisos de altura. Una explicación es que Lalibela recibió ayuda de los ángeles. Si no fue ayuda física, al menos fue ayuda inspiradora. No importa lo que creas, las 11 iglesias desconcertantes de Lalibela todavía están en uso en este momento. Cada año, en Nochebuena, las iglesias se llenan con unos 200,000 peregrinos y están convencidos de que los ángeles dieron a Lalibela el conocimiento necesario para construir las santas capillas. La lista de los reyes de Ábidos. Una de las ciudades más antiguas del mundo se encuentra en Egipto, y sus secretos son demasiado numerosos para contarlos. Ábidos fue fundada hace 5.100 años, alrededor del 3.100 a.C. Es más antigua que las pirámides y fue el hogar de algunos de los primeros gobernantes de Egipto. Debido a su antigüedad, Ábidos ha demostrado ser fundamental para reconstruir la historia antigua del mundo. Hay tumbas y templos esparcidos por las ruinas de Ábidos, pero quiero llevarlos a un templo muy particular, el templo de Seti I. Fue dentro de los muros de este antiguo lugar donde los arqueólogos descubrieron lo que podría ser la lista más importante jamás realizada. Se le conoce como la lista de los reyes de Ábidos, pero no es así como te lo imaginas. No es una lista de compras escrita en un trozo de papel. Este documento es una tablilla en lo que alguien inscribió 3 filas de 38 cartuchos. Un cartucho es un símbolo que indica el nombre de un rey. Estos están en todo el antiguo Egipto. Un cartucho consta de un borde ovalado con el nombre del rey escrito en su interior. Así es como los egiptólogos son capaces de reconocer instantáneamente cuando ven el nombre de un rey en una pared o en un trozo de papiro. La lista es increíble porque nombra a algunos de los faraones egipcios más importantes en orden cronológico. Tal vez incluso conozcas a algunos de ellos, como Amenhotep y Khufu. Keops era el faraón enterrado dentro de la Gran Pirámide de Egipto, por lo que es algo importante. Nadie en el mundo ha tenido jamás una lápida más famosa que este tipo. Sin embargo, la lista no es exhaustiva. Algunos gobernantes incluso fueron excluidos de la lista a propósito en un intento de borrarlos de los libros de historia. Akenatón, su hijo Tutankamón, la gran reina Hatshepsut y Ay no aparecen en la tablilla. Los investigadores creen que fue porque después de su muerte fueron vistos como gobernantes ilegítimos. Incluso en el siglo XIII a.C., cuando Seti I gobernaba Egipto, ciertas cosas se borraron con extremo prejuicio. Cabe preguntarse cuánta historia antigua fue borrada por reyes descontentos que querían moldear el pasado a su medida. ¿Pero para qué servía la lista? Los estudiosos creen que fue hecho por el propio Seti porque no provenía de un linaje real.
No tenía sangre real en sus venas, por lo que construyó un gran templo y lo llenó con los nombres de reyes legítimos, como una forma de pronunciarse. En el templo de Seti hay muchas más cosas que la simple lista de reyes. También se cree que es el lugar donde fue enterrado Osiris, el dios de la muerte. Se rumora que en algún lugar debajo de las numerosas cámaras del templo hay una tumba inundada que contiene el ataúd anegado de Osiris. La lengua perdida de los celtas. ¿Cuántos idiomas crees que hay en el mundo ahora mismo? Puedo decirles que solo en la ciudad de Toronto se hablan más de 200 idiomas. También puedo decirles que hay más de 7.151 lenguas vivas en el mundo. No todas se hablan, pero siguen vivas. ¿Cuántas lenguas se han perdido en la historia? Es otra cuestión completamente diferente. Vamos a analizarlo aún más. Hay 142 familias lingüísticas, aunque solo unas pocas de ellas todavía se hablan ampliamente, como las lenguas indoeuropeas. Si no crees que el lenguaje sea confuso, mira este diagrama de árbol de World History Org. Es una locura que algunas personas tengan todo esto memorizado. Dentro de este árbol se encuentran las lenguas celtas, divididas en una gran cantidad de categorías. Las lenguas continentales, como el lepóntico y el nórdico, ahora están extintas. De hecho, hoy en día solo se hablan 3. Todas se consideran lenguas celtas británicas: el galés, cornualles y bretón. Estos 3 idiomas todavía están vivos, pero no los habla mucha gente. Quiero investigar por qué las lenguas que solían dominar parte de Europa continental ahora apenas se hablan y, en primer lugar, ¿cómo se pierden las lenguas? La mayoría de los estudiosos de la lingüística creen que antes de la invasión romana de Gran Bretaña, las lenguas británicas se hablaban en todas partes de las Islas Británicas. Luego, las personas que hablaban lenguas celtas comenzaron a tomar prestadas palabras latinas. Todavía quedan alrededor de 800 palabras latinas en el galés y en el córnico. Con el paso del tiempo, las lenguas romanas y británicas se mezclaron. Pero como todavía habían tantas tribus y territorios, la lengua mixta se dividió en diferentes dialectos. Luego, en el siglo V, el poder romano en Gran Bretaña comenzó a colapsar y aparecieron los anglosajones, que hablaban dialectos germánicos. Esto resultó en que Inglaterra hiciera una transición lenta al inglés antiguo. Los pueblos que todavía hablaban lenguas celtas huyeron a través del mar hacia Bretaña, en Francia o hacia las tierras altas. Continuaron hablando lenguas como el picto, hasta que también se extinguió en el año 1129 después de Cristo. Rastrear estas cosas es increíblemente difícil. Lo que intento transmitir es que incluso en una isla pequeña como Gran Bretaña, que encaja perfectamente en un lugar como Texas, se podría perder docenas de lenguas en tan solo unos pocos siglos. El galés se considera la única lengua celta superviviente que todavía se habla con frecuencia y no está en peligro de extinción. Un censo de población reciente informó que casi el 30% de la población de Gales habla galés. Eso es casi 900,000 hablantes de galés. Además, la gente en Canadá, Australia y Estados Unidos también habla galés. Desearía ser uno de ellos, pero no lo soy. Conocimiento perdido del Amazonas. En los últimos 2 siglos se han perdido lenguas, mitologías y tradiciones en todo el mundo. Es por eso que una tribu indígena del Amazonas decidió preservar su sabiduría para el resto de la historia de la humanidad. Los pueblos Matses de Brasil y Perú hicieron algo que ninguna otra tribu amazónica había hecho antes. Crearon una enciclopedia de sus antiguos conocimientos medicinales. Es más que notable y no lo digo a la ligera. La enciclopedia se elaboró con la ayuda de 5 chamanes y el grupo Acade Amazon Conservation. Los chamanes enumeraron los detalles de cada planta utilizada por los Matses, incluido cómo debería usarse plantas para curar dolencias. El libro se llama Enciclopedia de Medicina Tradicional Matses. Es la única transcripción de la sabiduría acumulada de un grupo tribal escrita en su propio idioma y con sus propias palabras. Lo que quiero decir con sus propias palabras es que existen otras enciclopedias escritas sobre las prácticas tradicionales de los grupos indígenas, pero siempre han sido escritas por forasteros. Algo así como que los conquistadores españoles escribieron la historia de los aztecas y mayas mientras los conquistaban. Este libro no fue diseñado para uso externo. En cambio, el libro solo se imprimió en el idioma nativo de los Matses. De esta manera, las corporaciones o los científicos no pueden robar los conocimientos medicinales. El objetivo del libro es utilizarlo para formar nuevos chamanes en la comunidad. Los Matses solo lo escribieron en primer lugar porque están muriendo tantos chamanes que el conocimiento corría el riesgo de perderse para siempre.
¿Cómo te sientes al saber que existe un libro de conocimiento chamánico, pero ni siquiera puedes leerlo? ¿Crees que otras tribus deberían seguir a los Matses y registrar su sabiduría antes de que sea demasiado tarde? Házmelo saber en los comentarios. El mapa antiguo de Cataluyuk. Les dije antes que Abidos en Egipto era una de las ciudades más antiguas del mundo. Y si bien esto es cierto, habían ciudades más antiguas al este de Turquía, ciudades como Cataluyuk, que fue construida alrededor del año 7500 a.C. La primera casa de piedra se construyó aquí 2500 años antes de Abidos. Este lugar es antiguo, lo que hace que todo lo que se encuentre en su interior sea un tesoro preciado. Sin embargo, nadie sabía siquiera que el yacimiento neolítico existía en Turquía hasta la década de 1960. Al arqueólogo británico James Mellard se le atribuye el descubrimiento de Cataluyuk. De 1961 a 1965, las excavaciones dieron como resultado algunos descubrimientos impactantes, como una pintura mural que algunos todavía creen que es el mapa más antiguo del mundo. Algunos dicen que es un mural, pero otros están convencidos de que es un mapa. Por otro lado, algunos piensan que fue un diseño geométrico que no significa absolutamente nada. De cualquier manera, se hizo en el año 6600 a.C. Échale un vistazo por ti mismo. La imagen superior es una instantánea del mural, mientras que la inferior es un dibujo interpretativo de cómo se veía originalmente. La imagen proviene del Ataman Hotel y el dibujo interpretativo fue realizado por John Swonger. La mayoría de la gente piensa que es un mapa, pero en un nuevo estudio realizado por un equipo de científicos de la Universidad de California, ha arrojado una teoría completamente nueva. Creen que es la representación de una erupción volcánica que ocurrió hace 8900 años. En el mural se pueden ver los bloques de forma cuadrada, que probablemente representaban las casas de un pueblo, y encima de ellos está lo que parece sospechosamente un volcán en erupción. Para confirmar su teoría, los investigadores de la universidad analizaron las rocas volcánicas extraídas del cercano monte Hassan. Efectivamente, el análisis confirmó que hubo una gran erupción aproximadamente al mismo tiempo que se hizo este dibujo. Pero, ¿qué significa eso en el gran esquema de las cosas? Esto significa que seres humanos capaces de construir ciudades enteras ya registraban acontecimientos importantes hace 9000 años. Eran como historiadores de la Edad de Piedra. Si tan solo los científicos modernos pudieran descifrar otras pinturas antiguas e incluso dibujos rupestres de decenas de miles de años, imagínense cuánto conocimiento perdido podría restaurarse en el mundo. La extraña historia de los eclipses. Después del reciente eclipse solar, creo que sería divertido hablar un poco sobre lo que pensaba la gente de la Edad Media sobre estos eventos celestiales, porque para ellos los eclipses no eran solo espectáculos para mirar entre los dedos. Hace apenas unos siglos, un eclipse era un presagio, un predictor del futuro, un vistazo al conocimiento secreto del universo. Los astrónomos medievales sabían cómo predecir eclipses, al igual que los antiguos. El problema en la Edad Media era que incluso los mejores astrónomos todavía creían que la Tierra era el centro del universo. El Sol y la Luna, junto con los 5 planetas que la gente conocía, orbitaban la Tierra. Los griegos y los romanos habían pensado lo mismo 2000 años antes. Los europeos también estaban obsesionados con las alineaciones de los planetas. Pensaban que un eclipse tenía el poder de fortalecer los efectos de las conjunciones planetarias, como la alineación de Júpiter y Saturno. Uno de los mejores registros de la obsesión medieval por los eclipses es un libro titulado Sobre la predicción de cambios en el tiempo, escrito en el año 1485 por Firmin de Beauval. Es una recopilación que trata sobre la influencia que tienen los planetas sobre el clima y los eventos futuros. Una parte del libro dice que cuando se combina un eclipse solar con Saturno y Júpiter unidos a la cabeza de Aries, el efecto durará los próximos 12.000 años. Eso es un largo tiempo. ¿Crees que los astrónomos medievales sabían algo? ¿Podrían los planetas y sus alineaciones junto con los eclipses tener más poder de lo que la gente cree? La isla mágica de Avalón. Existe una conexión realmente extraña entre el antiguo folclore celta y la Biblia. En la Biblia, Eva come el fruto prohibido, arruinando esencialmente el resto de la existencia humana para todos. Hoy en día, la fruta que comía Eva suele representarse como una manzana. En la tradición celta, las manzanas eran símbolos de inmortalidad y el infierno. Podría ser simplemente una coincidencia aleatoria, pero tal vez no. Parece haber un vínculo extraño entre las manzanas y las cosas prohibidas. Hablo de manzanas porque quiero explorar contigo la mítica utopía de Avalón.
Avalon fue originalmente conocida por los celtas como la Isla de las Manzanas. Era la versión celta del Jardín del Edén. ¡Mira, ahí está la conexión otra vez! Con el paso de los siglos, el folclore celta se mezcló con las leyendas artúricas. La Isla de las Manzanas se convirtió en Avalon, el lugar de descanso final del rey Arturo y hogar de la hechicera Morgan Le Fay. Cuenta la leyenda que Avalon era un lugar tan abundante que se podían recoger manzanas de los árboles durante todo el año. La gente no pasaba hambre en la isla de Avalon, no hubo violencia e incluso el tiempo mismo fluyó de manera un poco diferente, permitiendo a los humanos vivir en Avalon sin envejecer. Era un lugar donde la magia empapaba el tejido mismo de la existencia. Parece una isla increíble para visitar, pero buena suerte para llegar allí. Nadie ha encontrado nunca la ubicación real de Avalon. Algunos estudiosos piensan que Avalon se basó en una ciudad real, tal vez Glastonbury. Existe una leyenda que cuenta que en el siglo XII el rey Eduardo II de Inglaterra envió una expedición secreta a Glastonbury, una colina que se elevaba sobre los pantanos. Allí el sarcófago del rey Arturo fue robado de las ruinas de Avalon. Hay muchas otras teorías y algunos dicen que Avalon estaba ubicada en Buckby Sands, cerca del muro Adriano en el norte de Inglaterra. Algunos dicen que no está en Inglaterra sino en Francia, en la isla llamada Les Avals. El poeta Robert Graves sugirió que Avalon está en la isla española de Mallorca. Incluso se ha establecido una conexión entre Avalon y el reino vikingo de Helheim, la versión nórdica de Hades. ¿Pero qué dicen las leyendas sobre el rey Arturo? El mito es que después de que Arturo fue herido de muerte en las batallas de Camlan, las 9 reinas de las hadas lo llevaron en un barco a Avalon. Fue puesto sobre una cama dorada donde sucumbió a sus heridas. Otra versión es que este nunca murió. Arturo todavía está en coma, siendo vigilado por las reinas de las hadas hasta que regrese para salvar a su pueblo. Avalon es probablemente el lugar mítico del mundo occidental más cercano a Shambhala. ¿O es una isla mágica llena de secretos antiguos? ¿O no es más que un cuento de hadas? Número 10. Los guerreros de las nubes de la Atlántida peruana. Existe una misteriosa raza de personas que alguna vez vivieron en lo que algunos han llamado la Atlántida peruana. Se les conoce oficialmente como los Chachapoya o Pueblo de las Nubes y se cree que prosperaron alrededor del 750 al 800 después de Cristo en Perú. Establecieron asentamientos en los densos bosques montañosos de los Andes del norte. Prosperaron enormemente, construyeron un reino impresionante y luego cayeron ante los incas en el año 1470. Aún se desconoce el verdadero nombre de este pueblo, ya que Chachapoya fue el nombre que les dieron los incas antes de ser conquistados. En el año 1535, cuando llegaron los españoles y descubrieron que el misterioso pueblo de las nubes estaba siendo subyugado por los incas, formaron una alianza. Los conquistadores españoles escribieron sobre lo impresionados que estaban con la ferocidad y la fuerza de la tribu inusual en las montañas. Los españoles esperaban trabajar junto con los guerreros de las nubes para derrotar a los incas más fácilmente. Luego, les devolverían a los Chachapoya las tierras que les habían robado. Sin embargo, la llegada de los europeos fue el principio del fin para la gente de las nubes de América del Sur. La viruela se extendió por el Nuevo Mundo y acabó hasta con el último Chachapoya. Se extendió hasta los aztecas de México y ayudó a eliminarlos también. Una de las descripciones más extrañas de los Chachapoya proviene de un conquistador español llamado Pedro Cieza de León. Es su descripción de la gente de las nubes lo que realmente los hace tan misteriosos. Escribió que los guerreros de las nubes de las montañas de los Andes eran las personas más blancas y hermosas que jamás había visto. También dijo que sus esposas eran las mujeres más hermosas, posiblemente mucho más hermosas que las esposas de los incas. El conquistador Pedro Cieza de León tampoco fue el único conquistador español que escribió sobre los guerreros de las nubes. Todos los que los describieron los hicieron de la misma manera, y por eso sabemos que los chachapoyas eran rubios, de tez clara, y parecían más europeos que sudamericanos. Pero, ¿qué hacía una raza de gente blanca en Perú hace 1000 años? Habrían sido las únicas personas de piel blanca en todo el hemisferio occidental, y los científicos no tienen una explicación obvia para ello. Número 9. El día más oscuro. El 19 de mayo de 1780 el sol salió como todos los días, pero solo por un momento. Los cielos de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos se oscurecieron entonces como si fuera la noche más negra. Se hizo conocido como el día más oscuro, cuando las mujeres gritaban y sostenían a sus bebés y los hombres se arrodillaban y rezaban. Incluso George Washington, en medio de la guerra revolucionaria, escribió en su diario acerca de la misteriosa oscuridad que envolvía cada ciudad en penumbra. Este fue un gran problema que,
Según los informes, millones de trabajadores dejaron sus trabajos temprano y fueron directamente a la iglesia o directamente a la taberna. Los niños fueron enviados a casa de la escuela, el ganado dejó de pastar y se escondió en los establos. Y en todas partes de Nueva Inglaterra la gente pensó que había llegado el día del juicio final. ¿Pero qué sucedió realmente? Sorprendentemente no sería hasta la década del 2000 que los científicos finalmente descubrieron qué causó tal pánico generalizado. Los científicos descubrieron cicatrices de fuego cerca de los Grandes Lagos de Canadá. Desde el año 1780 hubo un incendio forestal en Canadá tan severo que envió nubes negras gigantes sobre Nueva Inglaterra para bloquear el sol. No fue más que un incendio forestal y sin embargo inspiró una histeria masiva a un nivel sin precedentes. Número 8. Los ogros neandertales. En el folclore, un ogro es un monstruo humanoide gigantesco. Los ogros se encuentran en los cuentos de hadas y leyendas, y en casi todas las películas de fantasía. Los ogros casi siempre se representan como poco inteligentes, tontos y aburridos, al igual que los trolls del Señor de los Anillos. Los ogros reales supuestamente comen carne humana. Estas criaturas se han utilizado para asustar a los niños desde que se contaron las historias por primera vez. En la Europa medieval, a los niños pequeños se les advertía que si no se comportaban lo mejor posible, un ogro excitado los atacaría, los secuestraría y luego por lo general se los comería. También hay otras historias sobre ogros, algunas de las que se han escrito sobre estas criaturas míticas a lo largo de los años los han pintado con una luz más suave, haciéndolas más tímidas, solitarias e incomprendidas. Pero si los ogros no fueran criaturas míticas en absoluto, ¿qué pasaría si los ogros y los trolls se originaron a partir de algo que fuera muy real y vivo? Hay una teoría misteriosa que dice que los trolls y los ogros comenzaron como humanos neandertales. Es cierto que el Homo sapiens vivió al mismo tiempo que los neandertales, y algunas teorías dicen que fuimos nosotros quienes los destruimos a través de nuestra expansión fuera de África. Con base en algunos huesos de neandertal que los científicos han investigado, sabemos que estas criaturas eran más grandes y más fuertes que nosotros, más parecidas a los simios y mucho más a los ogros. Entonces, ¿qué pasa si los ogros de la mitología antigua son solo un extraño recuerdo de nuestros parientes lejanos, los neandertales? No sabemos si es cierto, pero los expertos dicen que podría ser una posibilidad real. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. El eje de la estrella. Hay dos conductos estrechos que salen de la cámara del rey en la Gran Pirámide de Giza. Estos ejes se conocen comúnmente como los ejes de estrella. También hay dos pozos en las paredes de la cámara de la reina, aunque estos no son tan populares como los otros dos. Es porque estos ejes estelares están bloqueados tanto en el exterior como por el interior, lo que deja a los expertos con muy pocas pistas sobre para qué se usaron. No solo eso, sino que si los científicos comparan los ejes de estrellas en la cámara del rey con los ejes de estrellas en la cámara de la reina, su teoría científica no tiene mucho más sentido. Los científicos creen que los ejes estaban destinados a hacer circular el aire, pero si esta fuera verdad, ¿por qué se sellaron los ejes de las estrellas en la cámara de la reina? Además, este tipo de pozos no se han encontrado en ninguna parte de la pirámide, lo que arroja grandes dudas sobre toda la teoría de la ventilación. Pero debido a que los científicos no pueden verificar el propósito de los pozos, todo lo que nos queda es la especulación. Algunos expertos creen que se utilizaron para observar ciertas estrellas desde el interior de la propia pirámide. Esta teoría ha ganado mucha más tracción que la hipótesis de la ventilación, y es lo más cerca que hemos llegado a una respuesta lógica. Los científicos sugieren que los ejes estaban destinados a apuntar a Alpha Draconis, al cinturón de Orión, Sirius y Beta Ursae Minoris. Los ejes de las estrellas probablemente estaban destinados a dirigir al espíritu del faraón a estas estrellas para que pudieran emprender su viaje a través del cosmos. Número 6. Geoglifo de alce ruso. Hay un geoglifo misterioso en Rusia que podría ser más antiguo que las famosas líneas de Nazca en Perú. El extraño patrón de Rusia se puede encontrar cerca del lago Syurak-Kul, no lejos de la frontera con Kazajistán. Muestra lo que parece ser una especie de alce o ciervo, algo con un hocico largo, 4 patas y al menos 2 astas. El geoglifo completo mide 274 metros de largo y solo se descubrió en 2011. Además se puede ver desde el cielo y se encuentra en una región tan remota que nadie había dado con él antes. De hecho, el geoglifo estaba cubierto por una fina capa de tierra y era casi completamente invisible. Según Stanislav Grigoriev del Instituto de Historia y Arqueología de la Academia Rusa de Ciencias, el geoglifo se hizo con piedras pequeñas y grandes. Se colocaron piedras más grandes a lo largo de los bordes del geoglifo como bordes, y el interior de la estructura se rellenó con piedras mucho más pequeñas. Las pezuñas de alce se embalsamaron utilizando pequeñas rocas trituradas y trozos de arcilla. Aún más misterioso es el
hecho de que los equipos de excavación han encontrado picos de piedra y otras herramientas primitivas que se habían utilizado para crear la antigua obra maestra artística. Estas herramientas se remontan al Neolítico, hace entre los años 6000 y 3000. Eso hace que el alce ruso tenga al menos 2500 años más que las líneas de Nazca. Pero ¿qué diablos estaba haciendo el alce en medio de la naturaleza rusa? Sigue siendo un misterio desconcertante. Número 5. Trilito de Baalbek. La ciudad libanesa de Baalbek, una vez conocida como Heliópolis o la Ciudad del Sol, se encuentra un gigantesco y misterioso trozo de roca. Es la piedra tallada más grande que se haya encontrado jamás, una pieza verdaderamente megalítica de escombros en las ruinas del templo de Júpiter Baal. El templo de Júpiter Baal es un antiguo lugar de culto construido por los romanos en el 27 a.C. Esto fue cuando todavía estaban adorando lo que pronto se convertiría en falsos ídolos y dioses antiguos, como Baal de la mitología cananea. Frente al templo, que hoy no es más que una ruina decrépita, hay 3 grandes piedras labradas. Cada una pesa más de 750 toneladas y se conocen todas juntas como trilito. Pero las piedras podrían no tener nada que ver con el templo después de todo. El gran misterio sobre ellas es que los científicos creen que son anteriores a la fundación de Heliópolis e incluso a Alejandro Magno en el 334 a.C. Esto significaría que el templo se construyó alrededor de las piedras y que un grupo desconocido que las precedió las había tallado en bloques. Finalmente está la piedra más grande de todas. Además del trilito, hay una piedra enorme llamada Piedra de la Mujer Embarazada dentro del templo mismo. Fue tallada pero nunca movida y pesa aproximadamente 1200 toneladas. Para poner eso en perspectiva, es del mismo peso que 3 Boeing 747 o grandes aviones comerciales. La piedra fue cortada y nunca transportada, y el templo parecía haber sido construido alrededor. Es casi como si esta piedra fuera lo que los antiguos romanos adoraban aquí. Número 4. Murallas ciclópeas. La mampostería ciclópea era el antiguo estilo arquitectónico de unir bloques de piedra muy grandes, pero no uniformes, sin usar un mortero. La mampostería ciclópea implicó juntar estos bloques de piedra de formas extrañas en una manera tan precisa que no quedaba ni un solo espacio entre ellas. Los eruditos dicen que fueron los romanos quienes construyeron las asombrosas murallas antiguas de Italia, cuyo ejemplo de arquitectura ciclópea se puede encontrar en Lazio, Umbría, Toscana y muchos otros lugares también. Pero algunos investigadores no creen que fueran los romanos en absoluto, sino alguien o algo que vino mucho antes. Uno de los mayores problemas es que no hay ninguna mampostería ciclópea en Roma. Estos peculiares muros solo se pueden encontrar fuera de Roma en ciudades más pequeñas. Las fortificaciones de la cima de las montañas, los acueductos, las terrazas agrícolas e incluso las villas en el campo cuentan con estilos ciclópeos, pero el estilo en sí se remonta incluso más allá de los romanos a las primeras civilizaciones griegas de la Edad de Bronce, comenzando alrededor del 3000 a.C. Fueron los micénicos los primeros en unir rocas grandes para crear este tipo de muros. Y está claro que los romanos nunca practicaron este tipo de albañilería. Se cree que los micénicos, tras la destrucción de las ciudades en el Egeo alrededor del año 1200 a.C., emigraron a Italia. Podrían haber sido estos micénicos, o al menos sus descendientes, quienes construyeron algunas de las arquitecturas más impresionantes de Italia. Número 3. Círculos gigantes misteriosos. Un extraño misterio solo visto desde el cielo nos lleva a 3 países: Turquía, Siria y Jordania. Los arqueólogos han identificado más de una docena de círculos misteriosos en estos países y nadie sabe por qué se construyeron. Uno de ellos, un círculo gigantesco conocido solo como J1, se extiende 390 metros de diámetro a través del desierto de Jordania. Los círculos tienen al menos 2000 años y cada uno está hecho con piedras apiladas a unos pocos centímetros de alto, y cada uno tiene al menos 305 metros de diámetro. El primero de los círculos fue visto por un avión que volaba en la década de 1920, y más recientemente el investigador David Kennedy de la Universidad de Australia Occidental llamó la atención del mundo. Kennedy le dijo a Washington Post que había pasado 60 años desde que detectaron los círculos por primera vez, que nadie volvió a mirarlos, pero solo en la última década Kennedy y su equipo han intentado descubrir qué estaban haciendo en medio del desierto. Desafortunadamente los científicos aún no tienen idea. Los muros se construyeron demasiado bajos para mantener animales adentro, y obviamente no se usaron para vivienda, y no podían haber sido usados para guardar comida u objetos de valor. Lo más probable es que no fueran trampas para animales, ya que no habrían sido efectivas. Lo único que se les ocurre a los investigadores es que los círculos se usaron para algún tipo de actividad ritual, pero aún así, no hay pruebas verídicas de eso.
Número 2. Esqueleto medieval misterioso. Los arqueólogos descubrieron los restos óseos de un hombre boca abajo en el lodo en el río Támesis de Londres. Fue descubierto todavía con sus botas de cuero, lo que lo convirtió instantáneamente en una celebridad en el mundo de la arqueología. Según Beth Richardson, de Mola Headland Infrastructure, las botas llegaron a la altura de la rodilla, están hechas de cuero y se cosieron con hilo de lino encerado. La mano de obra de las botas hizo que el misterioso esqueleto se remontara al siglo XV. Una vez que se fechó el cuerpo, la gran pregunta fue, ¿cómo llegó al río en primer lugar? Bueno, todo se remonta a las botas. Como llevaba unas gigantescas botas de cuero que le llegaban hasta las rodillas, es casi seguro que era un fanfarrón o un pescador. Los mudlarks eran personas que vadeaban las aguas repugnantemente contaminadas del río más grande de Londres en busca de tesoros y golosinas. Podría haber estado buscando monedas o tal vez trozos de metal. Podría haber sido cualquier cosa. También pudo haber sido un pescador que se cayó de un bote. Pero la teoría prevalece en ese momento de que estaba buscando un tesoro en el barro cuando se atascó y se ahogó. Número 1. La Torre Redonda de Abernethy. La Torre Redonda de Abernethy es uno de los sitios históricos más inusuales de Escocia. Es una de las dos torres redondas construidas al estilo irlandés que aún se mantienen en pie en Escocia y sus orígenes son un completo misterio. Los historiadores creen que la torre se construyó aproximadamente en el año 1100 después de Cristo y probablemente sirvió como campanario para una iglesia local. La estructura mide 23 metros de altura y tiene un diámetro de 5 metros. Definitivamente vale la pena subir un poco a su cima porque ofrece vistas panorámicas de la extensa y verde campiña. También da una vista de pájaro al cementerio. Uno de los mayores misterios que rodean la torre es el hecho de que sus primeras 12 capas de ladrillo están hechas de un material completamente diferente al resto de la torre. Hay un gran trozo en la parte inferior que es claramente más antiguo que el resto, lo que desconcierta a los principales historiadores sobre cuándo se construyó la estructura original. Pudo haber sido una torre más pequeña con menos pisos y luego fue derribada y reconstruida. La parte más nueva de la torre es el reloj, que se instaló en 1868. Número 10. Las torres de vigilancia de Argun Gorg. Las famosas torres gemelas Ushkaloi de Argun Gorg se encuentran en el corazón de Chechenia. El desfiladero en sí ha sido el hogar de innumerables culturas, lleno de aproximadamente 600 monumentos de historia antigua, arqueología, cultura y naturaleza. El desfiladero se utilizó como paso de caravanas durante la Edad Media y el hogar de tribus nómadas que vivían en las selvas inquebrantables y se refugiaban contra las escarpadas paredes rocosas. Aquí puedes encontrar grutas de cuevas, tumbas funerarias, criptas ancestrales del siglo X e incluso complejos de castillos en ruinas. Pero con mucho, las piezas más llamativas de ingeniería antigua avanzada son las torres, que dominan el horizonte sobre los puentes y los picos de las montañas en toda Chechenia. En general, estas maravillas arquitectónicas se denominan torres Baynak y miden entre 9.1 y 22.8 metros de altura. Algunas torres se utilizaron como estructuras residenciales, construidas en asentamientos medievales como Ersi y Nicaroy. Otras fueron construidas como instalaciones militares. La más antigua de todas data de hace 2000 años. Las torres gemelas, conocidas como las grandes torres de vigilancia sobre el desfiladero, tienen solo unos 900 años. Lo que las hace especialmente fascinantes es que fueron construidas con la roca sólida del desfiladero, protegiendo el paso. Nadie había sido capaz de moverse por el pasaje sin pasar por estas imponentes torres. El ingenio de tal hazaña de diseño es impresionante, y aún es más impresionante que las torres no se hayan derrumbado. Número 9. El sistema vial Inca. Se habla mucho de las grandiosas que fueron algunas de las antiguas calzadas romanas, pero si bien es cierto que los romanos desarrollaron un impresionante sistema de caminos para conectar su imperio, no fueron los únicos. A miles de kilómetros de distancia al otro lado del mundo, los incas también estaban uniendo su imperio usando caminos. Hay miles de kilómetros de caminos en América del Sur, todos creados por los incas, para que la gente pudiera viajar a través del vasto reino. Los caminos incas se hicieron con piedras entrelazadas, colocados en algunos de los paisajes más épicos del planeta. Estos caminos se pueden encontrar en las costas, en lo alto de los bosques nubosos y se encuentran en 6 países modernos. Uno de los antiguos pasadizos aún es utilizado a diario por los turistas que suben a Machu Picchu. Según Ramiro Matos del Museo Nacional Smithsonian, podría haber hasta 59.546 kilómetros de carreteras construidas por los antiguos incas, serpenteando a través de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y por supuesto Perú. Es sorprendente porque el vasto imperio no tenía un sistema de escritura que hayamos
hemos encontrado todavía. Ni siquiera usaron la rueda en ningún sentido práctico. Y sin embargo, construyeron uno de los mejores sistemas de carreteras que el mundo haya visto jamás. Estaba completo con interestatales, carreteras principales, caminos locales y caminos de tierra que conducían a las partes más rurales del imperio. El camino operó por al menos 100 años, activo desde 1450 a 1532. Lamentablemente, cuando llegaron los españoles, pudieron usar estos caminos para conquistar todo el imperio inca más fácilmente. Los caminos llevaron a los conquistadores españoles de ciudad en ciudad, mientras lanzaban un asalto interminable y subyugaban a los nativos. Número 8. El caballero metálico de Leonardo. Aproximadamente en el año 1495, el gran inventor Leonardo da Vinci ideó una tecnología mucho antes de su tiempo. Creó un caballero metálico o un caballero autómata. Era un robot humanoide que funcionaba como una marioneta gigante de acero. Los planos del robot se descubrieron en cuadernos de bocetos pertenecientes a Leonardo, que se desenterraron de la década de 1950. En sus notas afirma que mostró la máquina en un festival en la corte de Milán con gran éxito. El robot podía ponerse en pie, podía levantar su visor e incluso maniobraba sus brazos de forma independiente. Obviamente no tenía inteligencia artificial ni ningún tipo de electrónica, pero fue el primer robot funcional en cobrar vida. Sus sistemas robóticos funcionaban con una serie de poleas y cables en lugar de sistemas hidráulicos e interruptores. Aunque nunca se ha encontrado el robot real, sabemos que el diseño de Leonardo realmente funcionó. Después de que se descubrió el cuaderno de bocetos, los científicos modernos construyeron su propia versión del robot en 2007, exactamente como lo describió él en su diseño. Descubrieron que era 100% funcional, incluso vestido con una pesada armadura medieval, todavía imitaba los movimientos humanos. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Las pirámides de Palau. Las pirámides de Palau son algunas de las piezas de ingeniería más avanzadas del mundo antiguo. Recientemente los arqueólogos realizaron estudios en estas pirámides ubicadas en la nación insular de Palau. Descubrieron tanto los métodos de construcción como cuánto trabajo llevó construirlas. Había un gran equipo de investigadores involucrados, desde científicos del suelo hasta arqueólogos ordinarios. Llegaron a la conclusión de que los antiguos constructores utilizaron roca volcánica y de una gran cantidad de cerámica para formar la base de cada pirámide. Luego crearon las capas superiores utilizando un tipo específico de suelo. A diferencia de muchas pirámides en todo el mundo que se usaron como templos y tumbas, estas se usaron para la horticultura. En las cumbres de las pirámides se cultivaba comida para alimentar a los residentes de las islas. Esta es una revelación bastante emocionante. En esta isla aislada de Oceanía, había una cultura de personas que se preocupaba más por la comida que por enterrar a sus líderes en monumentos gigantes. Construyeron pirámides simplemente para sembrar alimentos, aunque algunos fueron utilizados como lugares de enterramiento. En la parte superior de algunas de estas pirámides, los investigadores han encontrado huesos, pero en su mayor parte era todo agrícola. Aún más sorprendente es que el desarrollo de estas pirámides y la compleja sociedad de Palau comenzó alrededor del año 500 a.C. La construcción de las pirámides tampoco sucedió de la noche a la mañana, tomó generaciones. Los trabajadores tuvieron que mover millones de toneladas de tierra, algo que solo era posible con una sociedad políticamente organizada que no peleaba entre ellos. El hecho de que las pirámides tardaran cientos de años en completarse demuestra una sorprendente estabilidad del gobierno de la isla. Esta era realmente una cultura notable, tanto por sus hazañas de ingeniería como por su capacidad para trabajar hacia un objetivo único y alcanzable. Número 6. Perforando granito. Uno de los mayores misterios en lo que respecta a la tecnología de los antiguos egipcios es que perforaron directamente el granito. Claro, los egipcios tenían avances en medicina, astronomía, escritura, cultura y más, pero es realmente su trabajo con la piedra y el hecho de que pudieron cortar y perforar directamente el granito lo que los hace casi increíbles. El granito es específicamente importante en este caso porque se considera mucho más difícil de cortar y manipular que rocas más blandas como la piedra caliza y la arenisca. En este momento, la opinión general de los arqueólogos es que los antiguos egipcios lograron esta hazaña utilizando cobre, bronce y madera. Los albañiles egipcios unieron estas tres cosas para crear herramientas muy avanzadas que perforaban el granito. Hay otros que insisten en que los egipcios utilizaron tecnología avanzada que se les entregó por un grupo de seres superiores. La dura verdad es que no hemos encontrado evidencia definitiva de ninguno de los dos casos. Obviamente nunca hemos encontrado baterías egipcias antiguas que sugieran que estaban usando tecnología moderna. Tampoco hemos encontrado ningún mecanismo serio de cobre y latón que pudiera haber funcionado perforando a través de la roca dura. En este momento solo tenemos que asumir que los egipcios fueron muy ingeniosos y usaron herramientas simples para un buen uso.
Número 5. Frigoríficos persas. Hace unos 2400 años, los ingenieros persas construyeron el primer refrigerador del mundo. No tenía bobinas y no era lo suficientemente pequeño como para caber en la cocina, pero funcionó lo increíblemente bien como para que los persas pudieran almacenar hielo en el verano en uno de los lugares más cálidos del mundo. El hielo se cortaría de las montañas cercanas en grandes cantidades durante el invierno, se llevaría al asentamiento del desierto y luego se almacenaría en este gran refrigerador antiguo. Para el año 400 a.C., esta fue una pieza de tecnología muy impresionante. Se llamaba Yakkal y se usaba para almacenar el hielo recolectado en los inviernos hasta el verano. El hielo almacenado en estos enormes refrigeradores se usaba para hacer golosinas frías para los persas reales en el calor devastador del verano, así como para almacenar alimentos. Así es como funcionaba el refrigerador. Era una estructura sobre el suelo tallada en ladrillos de barro con forma de cúpula, por lo general alrededor de 18 metros de altura. Dentro de la cúpula había un espacio subterráneo con capacidad de almacenamiento. El espacio estaba equipado con captadores de viento que canalizaban el viento hacia la estructura, enfriando la temperatura del aire en su interior. Incluso si hacía un calor abrasador afuera, el interior sería como estar en una cámara frigorífica. Número 4. La presa de Marib. La presa de Marib en Yemen fue una vez la presa más grande del mundo entero. Está considerada entre las 10 primeras de las mayores maravillas de ingeniería de la prehistoria, un gran éxito del ingenio humano que se extendía por 457 metros. Los pueblos antiguos de Arabia usaron la presa para convertir lo que de otro modo era un desierto en un oasis paradisíaco. Usaron la presa para regar aproximadamente 259 kilómetros cuadrados de suelo arenoso, algo que nunca antes se había hecho en una escala tan megalítica. Cuando la presa se rompió y colapsó en el siglo VI, fue tan devastador para la región que provocó la destrucción de la ciudad de Marib, acabando con todo un reino. Marib era la sede del poder del reino de Saba. El reino era tremendamente rico debido a su poder comercial a lo largo de la ruta de las especias que discurría entre el Mediterráneo y más al este. Esto solo fue posible gracias a la gran represa. La irrigación permitió a Saba tener más cultivos, lo que produjo más incienso y mirra. Sus principales exportaciones de la ruta de especias también les permitió alimentar adecuadamente a su gente, lo cual era muy importante. La presa duró incluso después de que los sabeos fueran reemplazados por los inyaritas, pero solo hasta alrededor del 570. Con una duración de alrededor de 1000 años, es uno de los proyectos de construcción más exitosos de la historia humana. Número 3. Prótesis antiguas. Las prótesis no son de ninguna manera un invento nuevo. En realidad se trata de una tecnología antigua que se remonta al menos 3000 años. Hace 2 décadas, cuando los arqueólogos estaban excavando una cámara funeraria en una antigua necrópolis egipcia cerca de Luxor, se encontraron con una prótesis exquisitamente hecha de un dedo gordo del pie. Había sido ajustado a una mujer que era hija de un importante sacerdote egipcio. El artefacto ahora se conoce como el dedo del pie del Cairo y es la prótesis más antigua que se haya encontrado. En los tiempos modernos, los investigadores utilizaron tomografías computarizadas y escaneos de rayos X para llegar al fondo de cómo se hizo este dedo del pie. Crearon una maqueta en 3D del dispositivo e identificaron los materiales que se usaron en su creación y vieron cómo se fabricó. Incluso se enteraron de que la punta había sido reacondicionada varias veces para que coincidiera perfectamente con el pie de la mujer. Según el comunicado de prensa de la Universidad de Basilea en Suiza, el artesano que elaboró el dedo del pie debe haber estado muy familiarizado con la fisionomía humana. La puntera venía completa con una robusta correa para un cinturón, para así mantenerla en su lugar. Fue tallada para tener un aspecto natural sin dejar de ser cómoda. Probablemente también ayudó a la mujer en su vida cotidiana. Es dudoso que el dedo del pie fuera solo por apariencia, pero probablemente mejoró su equilibrio e hizo que caminar fuera mucho más fácil. Número 2. El molino Barbegal. Hay una ruina antigua en el sitio romano de Barbegal, que alguna vez fue un molino de agua, una increíble pieza de tecnología que permitió a los romanos aprovechar el poder del agua. Está ubicado cerca de la pequeña ciudad francesa de Arles y probablemente los romanos lo emplearon para su uso industrial en el siglo II después de Cristo. También hay 2 acueductos antiguos cerca, que seguramente abastecieron a la ciudad con agua casi ilimitada. El molino era un enorme complejo construido con una pendiente de una colina, completo con 16 ruedas hidráulicas. Estas ruedas hidráulicas utilizaban el agua proveniente de los acueductos para impulsar el molino harinero.
Fue una operación a escala industrial mucho antes de su tiempo. De hecho, el molino Barbegal ha sido llamado la mayor concentración de energía mecánica del mundo antiguo. ¿Para qué servía el molino harinero? Pues para hacer pan. Este fue el centro de elaboración del pan en toda la antigua Francia ocupada por los romanos. Los expertos han estimado que se producían unas 4.5 toneladas de harina pura al día gracias a la avanzada tecnología del molino. Eso fue suficiente pan para hasta 10.000 personas al día, lo que significa que los residentes de esta antigua ciudad romana tenían abundancia. Tenían harina y agua ilimitados, dos productos básicos que la mayoría de la gente solo podía soñar con tener en un suministro constante hace 2000 años. Número 1. Vimana. Una vimana es un antiguo barco volador que puede o no haber existido. En los textos hindúes, la vimana se describe como un carro volador, un vehículo autónomo que transportaba a sus ocupantes por el aire. Algunos lo han descrito como una casa o un palacio, diciendo que tenía hasta 7 pisos de altura. Otros relatos lo han descrito de manera más modesta, como un asiento o un trono que mágicamente se cernía sobre las cabezas de los pueblos antiguos. De hecho, vimana se traduce directamente en algunos idiomas indios como avión. Lamentablemente nunca se descubrió una sola pieza de evidencia física que sugiera que los indios realmente crearon vehículos voladores hace miles de años, pero ha habido mucha especulación. Algunos afirman que las vimanas usaban motores de vórtice de mercurio muy avanzados para flotar sobre tierra. Otros dicen que estaban propulsados por motores a reacción. Hay relatos extraños de elefantes corriendo aterrorizados cuando una enorme vimana flotante se deslizó sobre la tierra. Incluso hay sugerencias de que giroscopios especializados incrustados en el mercurio líquido mantuvieron los vehículos en el aire. Como dije antes, la única evidencia real está en el mito. Hay muchas referencias a estas máquinas voladoras, desde el relato de escritos antiguos hasta tallas en templos y representaciones de obras de arte antiguas. Algunos creen que los vimana en realidad no fueron utilizados por humanos, sino que fueron naves espaciales extraterrestres que visitaron la Tierra durante cientos de años antes de regresar al espacio. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas antiguas maravillas tecnológicas te impresionó más? Y para el caso, ¿realmente crees que la antigua India tenía barcos voladores como grandes ciudades flotantes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.